Dios. Segunda de Samuel capítulo 23. Quiero dar continuidad a lo que estos últimos domingos estamos compartiendo. Pero esta mañana quiero enfocarme en algunos de los ingredientes que debemos tener como iglesia, pero estoy hablando ya a nivel personal cada uno de nosotros. Este jueves, para los que estuvieron este jueves en la reunión de oración, pude compartir un poquito la primicia de lo que iba a ser este domingo. Así que alguna de las cosas que vamos a hablar os va a parecer ya conocidas o repetitivas, pero me gustaría poder compartir con vosotros algunas de las características que algunos de los hombres que quizás menos se habla en la Biblia, pero que fueron clave para el reino de Dios en esta época de la historia. Hombres que quizás no se ha escrito mucho de ellos y la historia no ha dejado mucho escrito de quiénes fueron, qué hicieron, pero la verdad es que fueron héroes anónimos. Yo soy de las personas que piensan que ese tiempo donde se levantaba un hombre y era el ungido de Dios y ese era el que causaba un avivamiento, se terminó. No creo en las estrellas espirituales, creo en la iglesia de Dios. Creo que es el tiempo de la iglesia. Y todo aquel que tiene un afán de protagonismo, de ser conocido, de ser famoso, está perdiendo su tiempo, porque os digo, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde los anónimos, donde quizás no muchos pueden escribir de nosotros, pero la realidad es que en el lugar en el que estamos, en la posición en la que estamos, podemos ser realmente útiles para el reino de Dios en este tiempo. Y te has perdido un buen amén ahí. Ya es tarde, pero a la próxima estoy seguro vas a estar muy atento. Amén. Bueno, ahí entraron 3 o 4 más. Vamos a leer y vamos a empezar en esta mañana leyendo 2 de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8. Y este es un escrito que viene, vamos a decir, situado, colocado justo después de las últimas palabras del rey David. Para mí son escritos que tienen tesoros, tienen perlas que nos ayudan a ti y a mí como hijos de Dios a entender nuestra misión, pero también a cómo vivir en nuestra misión, cómo formarnos, cómo prepararnos, cómo cuidarnos. Porque la realidad es que el diablo, dice la palabra de Dios, que viene para matar, robar y destruir. Y él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y continuamente no nos damos cuenta, pero en todas las áreas de nuestra vida podemos ver cómo el diablo está tratando continuamente de destruirnos, de apagar el fuego, la llama en nuestros corazones, lo que hace que cada día nos levantemos, pase lo que pase, vivamos las circunstancias que vivamos y digamos, no hay otra cosa que merezca la pena más que servir a Dios con mi vida. ¿Alguien sabe de lo que le hablo? Vemos que al final el dinero pierde el interés. Las posesiones pierden el interés. Un buen esposo, una buena esposa, pues gloria a Dios, tengo que tener cuidado lo que voy a decir, pero no pierdo el interés. Pero te metiste en un mar que no. Pero la realidad es que ese fuego, esa pasión del primer día, como que se desinfla y tenemos que luchar por nuestros matrimonios, saber que nos hemos comprometido y la verdad es que la vida es así. Viene nuestro hijo, nuestro bebé y lo tenemos ahí, estamos emocionados, pero nos damos cuenta que no es lo que llena nuestras vidas. Llenan huecos. Pero hay muchas otras áreas en nuestros corazones que siguen sin ser llenados. ¿Solamente me pasa a mí esto o también a vosotros? Entonces, como no quiero predicar muerte, caos y destrucción hoy, quiero animaros. Vamos a leer la historia de algunos hombres anónimos que hicieron que la historia cambiase. Y quiero por favor que escuches bien
y que tomes notas si puedes, porque creo que la palabra de hoy, lo que vamos a ver en las Escrituras, van a poder marcar un antes y un después en tu forma de vivir el reino de Dios. Amén. Versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y vamos a hablar del primer hombre, anónimo. José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Casi nada. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, era Oita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Cobardes. Versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó ¿cómo? Quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Cobardes, avariciosos. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Di conmigo, cobardes. Gracias. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y entonces David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Estamos terminando la primera parte. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbía, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado y grande en proezas de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y terminamos con este versículo. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Y aquí decimos, ¡un palo! ¿Os acordáis del niño ese que decía? Lo siento, me vino y lo dije. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Bueno, yo estoy seguro que ya no os acordáis de nada de lo que hemos leído. Pero vamos a repasar algo importante. David, después de dar un discurso o dejar una carta donde derrama su corazón en el capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, él quiere dejar constancia de aquellos hombres que fueron clave en la vida, en su vida, en la vida de David, para poder llevar a cabo lo que Dios le había encomendado.
Ahora, lo que leemos en las Escrituras, en estos pocos versículos, hemos hablado de que eran hombres anónimos, hombres que nos ha dejado más constancia de ellos, las pocas palabras que David dedicó para poder decir, no fui yo solamente, sino ciertos hombres que estuvieron dispuestos a entender la visión y a ir contra todo pronóstico. ¿Os acordáis de las predicaciones atrás? Si no las has visto, yo te animo a que las escuches, porque si no, no vas a entender bien todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos sobre la conquista, cuando hablamos sobre el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer, siempre vamos a vernos relacionados con esos propósitos y con esos sueños de Dios. Porque todo lo que Dios quiere hacer no va a ser de otra forma que por medio de su iglesia. Por eso es tan importante, y comenzaba esta mañana diciendo, no es el tiempo de grandes hombres de Dios, no es el tiempo de los predicadores famosos, no es el tiempo de que sigamos perdiendo nuestro tiempo escuchando a personas que quizás tienen cosas interesantes que decir. Es el tiempo de que tú te formes y de que tú tomes tu lugar, porque es el tiempo de la iglesia. Porque Dios no va a venir, Cristo no va a venir en la segunda venida a buscar a esos hombres. Él va a venir a buscar su amada iglesia. Y la iglesia no es el pastor, la iglesia no son los líderes, la iglesia somos tú y yo, desde el más mayor hasta el más pequeño aquí. Proféticamente Dios nos está hablando de que hay un movimiento que el Espíritu Santo está trayendo, no solamente sobre la iglesia en sí, sobre nuestra iglesia, sino sobre España, sobre el lugar donde tú y yo nos encontramos. No importa las circunstancias que has tenido que pasar para poder llegar hasta aquí y estar en este punto. Lo que importa es que tú entiendas que no es casualidad, número uno, y número dos, es que estás aquí para el cumplimiento de un propósito que viene del mismísimo corazón de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana, estos hombres nos van a ayudar a entender ciertas claves que tú y yo tenemos que ejercitar en nuestra vida. Tenemos que venir al gimnasio espiritual cada día y cargar las pesas que vamos a aprender ahora y correr en la cinta de lo que vamos a aprender ahora, porque cada día de nuestra vida es un entrenamiento para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que vamos a empezar con la primera persona que hemos leído, que era José Basebet. Dice en el versículo 8 al final que fue un hombre que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, yo sé que suena muy bárbaro, ya no vamos por ahí matando a los enemigos. Nos gustaría, pero no podemos, ¿ok? Tampoco a las suegras, yo sé que alguno lo pensó. Pero es importante, amo a las suegras, pero siempre me meto con ellas. Es importante que entendamos algo. A veces vemos la proeza, a veces vemos el resultado final y nos quedamos impresionados de lo que vemos. Oye, matar a 800 hombres en una ocasión no es nada fácil. No soy un asesino, no he matado a nadie, no, ni lo voy a hacer, pero me imagino que matar a 800 personas nos habla de mucho tiempo, cansancio, nos habla de valentía, nos habla de muchas áreas que nosotros debemos ejercitar para llegar hasta ese punto. Y la esencia de ese versículo nos está hablando de entrenamiento. Iglesia, necesitamos ser una iglesia que se entrene en la intimidad con el Señor. Cuando David cogió la piedra y empezó a darle vueltas a su onda y darle vueltas hasta que llegó hasta el punto exacto donde ese gigante vivió el impacto y lo mató, escúchame bien, la proeza no fue en el momento donde el gigante recibió la pedrada y cayó. La proeza fue en tantas horas que David invirtió una y otra vez, cogiendo piedra y fallando, cogiendo piedra y fallando, y de tantas miles y cientos de miles de veces que practicó, al final ejercitó en su vida la capacidad de coger una piedra y ponerla en el punto donde él quería. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Esa es la realidad.
Muchas veces cuando vemos lo que la iglesia está haciendo, no nos damos cuenta de todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Cuando tú vienes y le compras un juguete a tu hijo y te dice, gracias. Él no tiene ni idea de lo que te ha costado a ti ganarlo. Pero la realidad de nuestro éxito se encuentra en esto, hermanos. Ejercitar nuestras vidas. Y ejercitar nuestras vidas nos está hablando de venir a la intimidad con el Señor. ¿Sabes lo que va a hacer que en el momento exacto donde tú vas a vivir la tribulación, tú te mantengas fuerte todas las horas que tú has invertido en la intimidad con Dios? Ahí es donde está la proeza. No en que cuando viene la tentación tú digas no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso es importante este primer punto, entrenamiento. Entrenamiento. Ese entrenamiento que recibimos cuando estamos en la intimidad con Dios. No esperes a que llegue el momento de la dificultad, no esperes a que llegue el momento donde debes demostrar que sí puedes vivir en santidad, no esperes a ese momento, porque quizás en ese momento si no estás entrenado, el diablo te va a machacar. ¿Estás conmigo? Versículo 9. Vamos a ver el segundo punto. Después de Eleazar era uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Fíjate, hay personas que cuando se ponen las cosas difíciles tienden a sencillamente huir. Hay personas que cuando empiezan a enfrentar problemas en su vida, dificultad en su vida, lo único que pueden hacer o que hacen o deciden hacer es como la respuesta de este pueblo, que les llamamos cobarde. Bueno, yo le llamé cobarde. Y debemos saber algo en este tiempo, iglesia. No nos va a quedar otra que aprender a ser valientes y perseverar en nuestra valentía. Nuestro caminar con el Señor depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra perseverancia. Porque hay momentos donde sentimos la presencia de Dios fuerte, hay momentos donde emocionalmente nos sentimos aquí arriba, pero ¿sabes otra realidad? Hay momentos donde nos sentimos aquí abajo. Y a todos nos pasa, y el que te diga que no te miente, porque todos estamos hechos de lo mismo. Esa es la verdad. No te salva un puesto, no te salva un nombre, no te salva una cámara, no te salva tu fama, no te salva nada. En esos momentos donde el Salmo 23 declara, y en los valles de sombra y de muerte, todos estamos en algún momento ahí, todos. Y en esos momentos lo que nos salva, iglesia, es poder vivir como este hombre vivió. Cuando este hombre estaba ahí con David y veía que todo el ejército se estaba marchando, huyendo de lo que tenían que enfrentar, en ese momento tuvieron que decir, somos 4 contra todos estos. ¿Sabes de qué me habla esto? De que este hombre estuvo dispuesto a morir. Porque eso es ir contra todo pronóstico. Iglesia, necesitamos entender algo. Nuestra vida cristiana se basa sobre el pilar de la perseverancia. Un cristiano que no sabe perseverar es un cristiano que no va a conquistar los propósitos de Dios. Muchos o todos tenemos la decisión, muchos tenemos la capacidad de decidir. La capacidad de decisión a veces viene por algo emocional. Yo, como he sido niño de iglesia toda mi vida, yo sé, en mi adolescencia teníamos eventos y llegábamos al evento y ay, qué malo soy, ay, lo que he hecho, ay. Y a partir de ahora tu abuelita, porque 2 días después seguía siendo el mismo. Yo sé que a vosotros no os pasa, a mí sí. Esa es la realidad. Y cuando vamos madurando en las cosas de Dios nos damos cuenta de que no hay otra que aprender a perseverar en nuestras decisiones. Yo decidí seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Bueno, pero ¿qué significa no volver atrás?
perseverar. Esa canción habla de perseverancia. No vuelvo atrás. Atrás el mundo. Esa yo sé que solamente los dinosaurios de aquí se la conocen. Todos los jóvenes dicen, ¿y esa canción nueva? Aprendamos a perseverar. Amén. Fijaos, otra de las cosas que aprendemos de estos hombres. En el versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y no solamente se cansó, sino quedó pegada al hierro de su espada. ¿Alguna vez que estamos barriendo y fregando la casa y nos sale una ampollita? Ay, la ampollita, ay, 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 ay. ¿Ves? Algunas tienen ampollitas. Esas son las marcas del trabajo, hermana. Son medallas, aleluya. Me impresiona ese versículo porque yo sé que aunque nos suena algo de wow, no nos imaginamos lo que es. Que tu carne se deshaga y se haga una con el hierro. Ese hombre tendría que estar sangrando. Ese hombre no solamente sangrando, sino que al final su mano, su empuñadura quedó completamente soldada al hierro. ¿Te imaginas? ¿Cuántas horas tuvo que estar este hombre con su espada? ¿Te imaginas el dolor, sentir su mano que se está deshaciendo, pero aún así continúa? Mirar, iglesia, se va a poner dura la cosa. Ya estamos con muerte, caos y destrucción. Lo siento, es que se va a poner dura. Me gustaría decirte que no, que te va a ir bien, que te va a tocar la bonoloto, aunque no juegues, pero no. Esa es la vida. Al final le di la razón a mi esposa. ¿Cómo me duele? Bueno, pero en este momento recuerda, no dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Lo que este versículo está representando es el desgaste, y nos habla sobre el desgaste que puede producir en nuestra vida la perseverancia. La perseverancia, hermanos, desgasta. Y parece un poquito feo todo lo que te voy a decir, pero escúchame bien, mamá, tú vas a estar muy de acuerdo conmigo. Las mamás que han sido, que han tenido los bebés, y todas las que no han llegado todavía quizás no entienden, pero cuando tú tienes a tu hijo, tú lo amas con todo tu corazón, pero levantarte a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, cansa. Y no solamente cansa, sino que tienes un carácter de perro con tu pobre esposo, que el pobre quiere dormir. Rabasaya. Claro. No, bueno, ahora ya va cambiando la época. Ahora somos los hombres los que nos levantamos. ¿Sí o no, hombres? Siempre así, siempre así. Me estoy metiendo en un problema hoy increíble. Bueno, vuelvo al tema. Escúchame bien. Todo lo que nos lleva al éxito desgasta. Todo lo que nos habla de victorias desgasta. Todo lo que nos habla de prosperar desgasta. ¿O acaso no desgasta tu trabajo? ¿O acaso no desgasta estar casado? ¿O acaso, paso rápido, acaso no desgasta tener una suegra? ¿Ah? Desgasta. Esa es la realidad. Escúchame bien, y tenemos que estar dispuestos a entender que la vida, nuestra identidad se basa sobre el entender que perseverar desgasta, pero perseverar nos lleva al éxito. Esa es la realidad. Y este hombre aprendió esa gran lección. El desgaste produce victoria. Seguimos adelante. Versículo 11 dice,
en el versículo 10, volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjate, este pueblo no solamente cobarde, sino también caradura, egoísta. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero hay personas que a veces tienden a disfrutar los frutos del esfuerzo de otras. Los que llamamos esos. Y no puede ser así porque, repito, hermanos, es el tiempo de la iglesia. Quizás de donde vienes o lo que tú entendiste, pensabas que tu vida consistía solamente en llenarte del Señor el domingo y ahí se acababa todo, pero no es así. La palabra de Dios habla de que Dios quiere usar tu vida. La palabra de Dios habla de que aquí no hay grandes y pequeños, todos somos iguales, somos su iglesia. La palabra de Dios declara que todos tenemos aquí al menos un don que ha sido dado por el Señor para poner a su servicio. Por lo tanto, no hay excusas. No podemos vivir solamente tratando de disfrutar el botín de algunos entendidos que están dispuestos a trabajar perseverantemente hasta que sus fuerzas quedan agotadas. Tú formas parte de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Entonces, no hay nada mejor después de un duro día de trabajo de llegar a esa ducha. Esa ducha. Aleluya. Llegamos, no la he podido decir mejor y en mejor momento. Ese refrigerio cuando llegamos a casa. El botín, lo que recoltamos, el fruto. No hay nada mejor que recibirlo cuando nos hemos esforzado. ¿Estáis conmigo? Dios tiene grandes cosas, pero no esperes a que lleguen. Conquístalas, búscalas. Dios tiene grandes cosas, ha prometido avivamiento, ha prometido refrigerio para esta iglesia, para este país. No dejes que alguien tome tu posición. Toma tu lugar, disfrútalo. ¿Estás conmigo? Seguimos adelante. Fíjate, en el versículo 11 dice, después de este fue Sama. ¿Vale? Y los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo otra vez había huido. Cobardes. Y fíjate lo que hizo este hombre. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Una de las esencias fundamentales en nuestra vida en este tiempo, iglesia, tiene que ser defender lo que Dios nos ha dado. Si no defendemos nosotros lo que Dios nos ha dado, ¿quién lo hará? Porque la realidad, déjame decirte algo, Dios te dio una esposa, pero es tu responsabilidad luchar por ella, cuidarla de los enemigos. Dios te dio hijos y papá y mamá es tu responsabilidad cuidarles porque Dios te lo dio a ti y tú debes cuidarlos. ¿Cuándo fue la última vez que observaste su teléfono móvil? Me van a odiar hoy. Papá y mamá, yo no te doy nada, yo te animo a que lo mires. Yo no puedo ir a tu casa a hacerlo por ti, pero la realidad es que esas máquinas están haciendo que vivan una doble vida nuestros hijos. Que estén hablando lo que no deben, que estén viendo lo que no deben. ¿Estáis conmigo, papás? Así que cuando llegues a casa hoy, domingo ungido, van a notarlo hasta en el calendario los adolescentes. El día que mi mamá me metió una, o mi mamá, escúchame bien, pero con amor, con amor. Me estáis odiando hoy, ¿eh? Pero eso es amor. Es control, no, de control nada, es amor.
porque ya tendrán el momento en su vida donde sean pajaritos que tienen que volar y marcharse del nido. Y ahí les tenemos que decir, ahora es tu responsabilidad, lo que tú hagas delante del Señor, pero mientras vivas en mi casa. Amén. Es que se me ha olvidado el código. Te voy a decir ya lo que te van a decir. Es que me he olvidado el código. Pues ya lo recordarás. Con un castiguito de una semana. A ver si así lo recuerdan. Bueno, ya paro, porque al final me van a tirar hasta las Biblias. Bueno, pasamos a lo siguiente. Escúchame, defiende lo que Dios te ha dado. Defiéndelo. Defiende tus hijos. Defiende el llamado en tu vida. Quizás muchos han dicho de ti, tú nunca podrás. Quizás algunos han dicho de ti, tú no sabes, tú eres tonto. Quizás algunos han dicho de ti, cuidado con ese, porque es un manipulador, endemoniado. Defiende lo que Dios te ha dado. Amén. Seguimos adelante. Dice, pasamos a la parte de la historia donde David tiene sed. Ay, mi niño. Y en el versículo 13 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Dice los que han estudiado esta parte de la Biblia que eran aproximadamente unos 40.000 hombres. Para que te hagas una idea. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Vamos, que no había otra. Se le antojó el agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta. ¿Qué puerta? Donde estaban los 40.000 enemigos. Bueno, en fin. Entonces, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los 40.000 filisteos, sacaron el agüita del pozo de Belén para mi querido David. Y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber. Soy yo y le digo, ahora te la bebes. Pero David era un adorador, más allá que mi corazón. Y dijo, fíjate la esencia de este versículo, porque aunque suena cruel, la realidad es que hay un ingrediente fundamental que debemos entender de lo que ocurrió aquí. Dice, versículo 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre, he de beber yo el esfuerzo, he de beber yo lo que estos hombres han estado dispuestos a morir, a dar sus vidas por un poco de agua. No debemos olvidar que lo que hacemos, hermanos, nunca va destinado a un hombre. Lo que hacemos nunca va destinado a tu pastor. Nunca va destinado a Dios. Ay, si alguien me diera de beber. Y esto es un punto importante porque es aquí donde muchos, cuando tu pastor te falla, ¿qué pastor falla? Sí, tanto como tú o más falla. Te das cuenta que lo que haces no es para él, es para Dios. Ay, pero Fabio, hay que aprender a honrar a tu pastor. Sí, claro que hay que aprender a honrar. Y hay que saber estar sujeto y vivir bajo autoridad. Pero no olvides nunca, todo lo que hacemos es para Dios. No es para la fama de un hombre. No es para el reconocimiento de un hombre. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos mueve. ¿Estáis conmigo? Y fijaos, vamos al versículo 20, donde dice 19, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Y habla el 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón que era esforzado y grande en proezas. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando.
Cuando la palabra de Dios identifica tanto una circunstancia contra todo pronóstico. Imagínate en la nieve. Aquí tenemos poca, pero cuando hay nieve, ¿cómo caminamos? Parecemos tontitos. ¿Verdad? Porque si te descuidas, te deslizas. Porque los días que hemos tenido nieves en Madrid, que alguna vez ha pasado, cuando tú salías, ¿qué pasaba? ¿Tenías miedo de caer? ¿No era fácil caminar? Es un problema, ¿sí o no? Cuando la palabra de Dios nos aclara que no solamente era un foso, ¿sabes lo que es un foso? Un lugar que no tiene salida. Y no solamente no tiene salida, sino que encima estaba nevado. Y te aseguro que allí no tenían botas Salomón para la nieve, ni trajes de esquí. Y la palabra de Dios nos está hablando que este hombre se metió y estuvo dispuesto a meterse en lugares peligrosos para llevar a cabo lo que Dios quería. Escúchame bien, en este tiempo, iglesia, quizás vamos a tener que meternos en pozos. Quizás vamos a tenernos que meternos en circunstancias de nieve. ¿De qué nos habla esto? De momentos que no controlamos, de circunstancias que nadie nos ha enseñado a vivir, de cosas que no nos va a quedar otra que tener la confianza de que Dios esté a nuestro lado. Este hombre sabía lo que era fe, este hombre sabía lo que era temor de Dios, este hombre sabía que estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no te olvides de esta parte que estamos viendo en esta mañana, porque tú y yo nos vamos a ver envueltos en momentos en nuestra vida donde no es nuestra inteligencia la que nos va a sacar de allí, no es nuestra capacidad administrativa lo que nos va a sacar de ahí, no va a ser nuestros dones lo que nos va a sacar de ahí, no van a ser nuestras habilidades, no nos va a quedar otra de confiar en que Dios está con nosotros. Esa es la realidad. Ay, ¿por qué estoy pasando eso? No digas eso. La cuestión no es por qué estoy pasando, sino para qué. Señor, ¿qué tengo que aprender? Yo confío en ti. A veces queremos hablar de las maravillas de Dios, pero las maravillas de Dios se manifiestan en los momentos como estos. El poder de Dios se manifiesta en momentos como estos. La victoria, la que más saboreamos es en el momento donde tú y yo nos sentimos inútiles. Esos son donde Dios viene y nos sorprende. Quizás tú estás atravesando en tu vida un momento difícil, pero créeme, no hay mejor momento para ver la gloria de Dios. Y como de todo lo que parece que incluso Dios te abandonó, que dices, ¿dónde está Dios? Si tú existes, ¿por qué me ocurrió esto? Si tú existes, ¿por qué me pasa esto? Si tú estás ahí y eres real, ¿por qué me falta esto? No digas eso, hermano. Algo que he aprendido en mi vida es que Dios está siempre bajo control. Y en esos momentos son los momentos claves donde Dios está reforzando nuestro carácter, donde Dios está reforzando nuestro interior. Lo que quizás no se ve, pero lo que nos ayuda a sobrevivir en los momentos más difíciles. ¿Estáis conmigo? Quiero terminar con esto. Saltamos hasta el versículo 24. Capítulo 24, perdón. Versículo 1. Dice, volvió a encenderse ¿el qué? ¿El qué? ¿Qué se encendió? Se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente.
Hace unos domingos hablé sobre una frase que puede ser un poquito difícil de entender, pero me gustaría aclarar, o por lo menos intentar aclararlo un poquito mejor. ¿Cuántos han oído esa frase de Dios ama al pecador, pero no al pecado? Todos, ¿verdad? Ok. Y yo recuerdo que ese domingo dije que eso no era cierto. ¿Os acordáis? Y yo creo que algunos se quedó como diciendo, ¿qué? Quiero aclararlo porque puede ser malinterpretado hoy. Dios es el creador. Dios ama su creación. Dios ama este mundo. Entonces, ¿por qué, Fabio, dices que Dios no ama al pecador? Cuando vemos en la palabra de Dios que dice, Dios hace llover sobre justos e injustos, nos está hablando del amor, ese amor benevolente de Dios. Él ama su creación. Pero cuando empezamos a escarbar en las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios, una de sus manifestaciones, una de las cosas que a Él le da como un adjetivo que le califica, es como Dios airoso, Dios de ira. Y dice el Salmo 7, déjame que lo busque, creo que es el versículo 11. Dios, Salmo 7:11, es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí es donde vemos la perfecta explicación, porque a veces generalizamos un pecador. ¿Somos todos pecadores? Sí, yo el primero. Entonces, ¿Dios nos ama? Sí. Entonces, ¿por qué dices, pastor, que Dios no ama al pecador? La palabra de Dios identifica a una parte de pecadores como los impíos. Los impíos son aquellos que saben lo que deben hacer, pero no quieren hacerlo. Esa es la palabra. Ahora, creemos en un Dios que no condena, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que no está esperando a meternos el palo, sino que es un Dios de gracia. Y claro que es así. Esa es la historia de nuestra vida, iglesia, porque todos los días fallamos. Pero hay un grupo de personas que sencillamente, sabiendo quién es Dios, conociendo de Él, no quieren saber de Él y viven en el pecado. Y contra estas personas Dios está airado todos los días. Por eso, cuando decimos ligeramente, no, Dios es que ama a todos, los que van en contra de Él, Dios está airado. Esa es la verdad. Y nos suena duro, ¿sabes por qué? Porque estamos siendo una generación que cada vez más estamos tratando de crear un evangelio light, que nos diga, haz lo que quieras, al fin y al cabo, la gracia de Dios lo cubre todo. Y esto no es bíblico. Porque de la misma forma que hay un cielo, hay un infierno. Sabía yo que iba a acabar con muerte, caos y destrucción todo esto. Yo quiero animarte a algo. Hermanos, todos fallamos. Todos somos pecadores. Pero cuando caigamos, no olvides que necesitamos volver a la fuente de la gracia. Arrepentíos, dice Hechos, arrepentíos, convertíos, para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. Esa es nuestra vida. Cada día que me levanto, yo tengo que venir al Dios que perdona. Y lo que está ocurriendo aquí, con esta esencia quiero terminar. David peca. Y David peca porque cuando él quiere censar al pueblo, lo que hace ver a Dios es que se está midiendo él en sus fuerzas.
Cuando Él censa al pueblo, Él quiere demostrar quién es Él. Cuando Él censa al pueblo, Él quiere levantarse Él y hacer que Dios mengüe. Y fíjate lo que ocurre aquí. Eso ocurre, censa, y viene el versículo 10, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y si saltamos hasta el versículo 18, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y escucha lo que responde David. Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo que había venido como consecuencia de su pecado. Versículo 23. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Escúchame bien, con este punto quiero terminar. Hermanos, una de nuestras claves para llegar a cumplir lo que Dios tiene para con nosotros es no olvidar que necesitamos continuamente venir al trono de la gracia. Porque somos pecadores, porque fallamos y necesitamos levantar los altares de nuestra vida. Yo ayer hablando con una pareja, a él le decía, escúchame bien, podemos perder nuestro tiempo en decir aquellos lo que hacen está bien y lo que hace no está bien y aquello tampoco está bien, pero ¿sabes en qué consiste esto? En que yo y mi casa serviremos al Señor. No me va a frenar las injusticias que estén haciendo. No me va a frenar el hecho de que esté de acuerdo o no de acuerdo. No me va a frenar el hecho de que me hayan tratado mal. No me va a frenar que me estén criticando. Porque yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos venir al trono de la gracia. Porque somos pecadores que continuamente necesitamos que la sangre de Cristo purifique nuestra vida. Vamos a ponernos en pie.